Bacterias. Bacterias. En este caso. Sí, ¿qué tan resistente puedo yo ser a estas bacterias? ¿Ok? ¿Alguien más que quiera dar de esos medicamentos? ¿De qué es la resistencia antimicrobiana? La resistencia de antibióticos a las bacterias. Las bacterias a los antibióticos. Perfecto, lo vamos a estar checando. Este curso, para que puedan ustedes obtener su constancia, consta de dos evaluaciones, una inicial y una final. La inicial, no se preocupen, es justamente para que yo pueda ver desde dónde estamos partiendo, qué son los conocimientos que tienen y no tienen ningún tipo de impacto en su calificación, es únicamente una evaluación diagnóstica. La evaluación final, esa sí tiene un impacto en la calificación. Para la constancia se requiere una calificación mínima de 80 para poder ser aprobatorio. Son preguntas realmente bastante sencillas, son preguntas de cierto o falso, entonces no hay mayor problema en ello. Ahora, las expectativas, justamente, cada que alguien viene a un curso, viene con ciertas expectativas de qué es lo que quiere aprender y por qué le pareció interesante. ¿Alguien que guste compartirme el... Adelante, por favor. Mis expectativas es que a la gente le dé más miedo a comunicarse sobre todo con los hijos. ¿Alguien más? Comprender los riesgos de adquirir una infección por una bacteria multidrogresistente tal vez. Realmente que se cree una conciencia sobre la automedicación y lo grave que sería adquirir una infección bacteriana hospitalaria. Perfecto. Y son buenas expectativas justamente a lo largo de esta pequeña plática. Es importante que tengamos ciertos acuerdos de manera bilateral. Tanto ustedes como yo nos comprometamos a ser respetuosos, participativos y estar concentrados. Esto para que podamos tener una dinámica bastante movida y justamente podamos completar todas esas expectativas con las que ustedes llegaron a este pequeño curso. Ahora sí, comencemos con una pequeña evaluación inicial. ¿Alguien gusta leer la primera pregunta? ¿Las bacterias solo son resistentes gracias a mutaciones? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Quién dice falso? Levante la mano. ¿Quién dice verdadero? Bueno, la mitad. Siguiente pregunta, ¿quién gusta leerla? No. Adelante. ¿Las bacterias pueden absorber ADN del entorno? ¿Verdadero o falso? Sería verdadero. Ok. ¿Quién dice verdadero? Levante la mano. ¿Quién dice falso? Ok. Ok, perfecto. No se preocupen, vamos a explicar las preguntas más adelante. Introducción. ¿Quién quiere leer el primer punto y dar una pequeña retroalimentación de qué es lo que considera? ¿Alguien? ¿Armando? No, te alcanzo a distinguir. Ok. Capacidad de los microorganismos para sobrevivir frente a la acción de los antimicrobianos. Ok, esto a usted más o menos le suena. Palabras más sencillas. Que puedan sobrevivir en un espacio adecuado a ellos o ellos la adecuan, ¿no? Algo similar es más que nada qué tan resistente, qué tan fuerte es una bacteria cuando se enfrenta a un antibiótico. Ese antibiótico, qué tanta amenaza representa para lo que es la bacteria. Cuando son resistentes, los antibióticos usualmente no suelen tener la efectividad deseada o de plano no tienen ningún tipo de efecto en lo que es el organismo. Por eso se les llama resistentes. Pueden ser resistentes a un solo medicamento o multiresistentes, como lo que comentaba el compañero Carlos, que justamente evitan ser desvividas, por decirlo de alguna manera, por múltiples antibióticos, lo cual las genera como multiresistentes. Tenemos dos mecanismos principales, o lo podemos especificar en dos principales: mecanismos intrínsecos y mecanismos adquiridos. ¿Alguien gusta leer los que son los intrínsecos, por favor? Cuando forma parte natural de la estructura o fisiología del microorganismo. Más o menos, ¿alguna idea que tengo? Bueno, los mecanismos intrínsecos son justamente aquellos que pertenecen directamente a la bacteria. No fueron concebidos como tal, como mecanismos de resistencia, sino que eran mecanismos dedicados a otras actividades, pero que por pura suerte del destino, por decirlo de alguna manera, terminaron ayudando, contribuyendo a que lograran sobrevivir a los eventos adversos. En este caso sería el uso de antimicrobianos. Y por
Por el otro lado tenemos los mecanismos adquiridos. ¿Alguien gusta leerlos? ¿Alguien? Cuando se desarrolla a través de mutaciones o intercambio de material genético. Ok, entonces esto ¿a qué te suena justamente? Cuando cambia por algo. Justamente esto es la presión o los cambios que toma la bacteria debido a la presión que se ejerce en el ambiente. Se puede dividir en mutaciones o intercambio genético, de material genético. Esto normalmente es dado por el ambiente en el que se desarrollan o por el uso individuo e indiscriminado de lo que son los antibióticos. Normalmente hemos tenido pues, la mala cultura de que llegas al médico, oiga, es que me duele un poco la garganta, me siento un poco mal, yo creo que necesito dexametasona. Oiga, no, pero es que es algo nada más viral. No, estoy seguro que necesito ceftriadexa. Y entonces, eso al momento de no necesitarlo, como es una infección viral, se da esos medicamentos, pasan a darle a las bacterias que estaban ahí y generan lo que es la resistencia antimicrobiana adquirida, ya sea por mutaciones espontáneas que se dan por este uso o mutaciones por intercambio de material genético. Bueno, les mandé la presentación a WhatsApp también por si gustan irla siguiendo ahí. Ahí está, justamente. Entonces, de la adquirida, a mí me gustaría centrarme en lo que son los intercambios de material genético, ya que es algo una habilidad muy interesante y muy curiosa que tiene. A diferencia de la mayoría de seres vivos, las bacterias pueden pasarse información entre ellas, aunque no sean de la misma especie, para adquirir nuevos mecanismos. Entonces pueden estar en un ambiente, una tiene un mecanismo, le dice a la otra, oye, mira, desarrollé este mecanismo, toma, te lo paso, y ahora son muy resistentes, sin necesidad de ser o estar emparentadas justamente. Mecanismos intrínsecos, aquí tenemos algunos ejemplos. Ausencia de diana, que pues justamente depende de para qué esté diseñado el antibiótico. Hay algunos que actúan únicamente sobre el gram negativo y otros sobre el gram positivo, lo cual dificulta que actúe sobre este tipo de bacterias. Baja permeabilidad, justamente regresando, los gram negativos suelen tener de manera sencilla una doble capa, lo que impide que el antibiótico entre al organismo para hacer su efecto de aniquilación, mientras que los gram positivos suelen ser un poco más sensibles, por llamarlo de alguna manera. Bombas de flujo. Adelante. ¿Qué es diana? Diana, Bien, imagina una diana de las de Arpia, a donde va a llegar el antibiótico, el punto al que se va a unir para poder hacer el efecto. Una diana terapéutica. No hay una forma de que llegue porque no lo posee. Ajá, justamente llega y no tiene dónde entrar, así que no hace ningún efecto. Bombas de flujo. ¿Qué es lo que son las bombas de flujo? Son bombas las cuales estaban diseñadas para expulsar lo que eran pues, efectos o agentes tóxicos que pueden llegar a hacer daño. Existían de por sí, llega el antibiótico, entra al organismo de la bacteria, pero gracias a estas bombas dicen, pues ya tengo este mecanismo, simplemente voy a emplearlo para sacar el antibiótico. Y es algo que no está diseñado, pero les sirvió justamente para. Mecanismos adquiridos, justamente enfocándonos a lo que son por intercambio de material genético, tenemos los más representativos, la transformación, la cual es absorción de ADN del entorno. Una bacteria puede estar en un entorno y puede encontrar material de otra bacteria que murió, la cual tuvo una lisis, absorberla y integrarla a su código para justamente crear nuevos mecanismos. No es necesario que alguien llegue, le comente y nada, simplemente encontró el material, dijo, este me sirve, ahora es mío y ahora es resistente. Tenemos la transducción mediante bacteriófagos. No sé si han escuchado la existencia de los bacteriófagos. Son virus, ¿alguien que guste compartirlo? Se come la bacteria. Justamente, son virus los cuales de manera burda se puede decir que se comen a la bacteria. Esto es mediante que llegan a la bacteria, la infectan, utilizan su mecanismo para reproducirse ellos, pero durante ese mecanismo puede haber una falla. Entonces la bacteria le pasa esos mecanismos de resistencia al bacteriófago, el bacteriófago se va muy tranquilo a otra bacteria y en vez de replicarse a sí mismo, le pasa los códigos de resistencia a una nueva bacteria y ahora
tenemos bacteria resistente por un agente el cual se supone que tendría que haberla acabado. El problema es que no lo hizo, sino que la volvió más resistente. Y por último tenemos la conjugación, intercambio de plásmidos entre bacterias. Los plásmidos son pequeños paquetes de información circulante, los cuales, en este caso, a diferencia de los demás, hay contacto. Llega una bacteria, no importa que sean de diferente especie, se toca, se crea un puente, se hace una copia de estos plásmidos y ahora la bacteria tiene un nuevo mecanismo de resistencia. No importa de qué tipo de bacteria sean, se pueden pasar estos mecanismos. Lo cual les digo es muy interesante porque es algo que ningún otro ser que existe por acá lo tiene. Por eso es tan difícil poder controlar una enfermedad causada por bacterias. Por eso actualmente cada vez tenemos que buscar más y más antibióticos, porque los que antes eran efectivos por esos mecanismos ahora ya no lo son, y estamos en una constante carrera con mecanismos multiresistentes que pues para 2050 según la OMS, si no hacemos algo, la mayor cantidad de muertes va a ser por bacterias multiresistentes, justamente derivado de este tipo de mecanismos. Ahora, pequeño resumen. ¿Alguien gusta ahora sí dar un pequeño resumen de lo que les comenté? Bastante sencillo, bastante rápido. ¿Va? ¿Y ven? No, es que me estaba explicando. Que las bacterias pueden desarrollar una resistencia a los antibióticos y pueden ser por 2 vías, una extrínseca y una intrínseca. ¿Gustas comentar algo? Ok. Bueno, existen las bacterias, tenemos la gram positiva y la gram negativa. La gram negativa, digamos que la capa es doble, lo cual es más difícil para un antibiótico el poder penetrar dichas barreras de protección, y la gram positiva es un poco más delgada, más un poco, digamos, más eficiente el antibiótico para penetrar esta barrera protectora. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí podremos proceder a lo que es nuestra evaluación final. Recuerden que esta sí tiene un impacto para lo que es la obtención de su constancia. No se preocupen, son preguntas normalmente muy sencillas. Si hay algo falso, ya se sabe la respuesta. Entonces, ¿las bacterias solo son resistentes gracias a mutaciones? Perfecto. ¿Las bacterias pueden absorber ADN del entorno? Verdadero. Perfecto. Entonces, obtuvieron su constancia.